Ya. Beshem Hashem Naaseh Natzliach, Bezat Hashem. Que este shiur que estamos comenzando hoy en Tisha B'Av, que sea para darle un poquito más de fuerza a que llegue el Mashiach pronto en nuestros días, Bezat Hashem, y que veamos pronto la redención. Y bueno, estamos comenzando Tisha B'Av. El ayuno comienza en unos minutos para nosotros aquí en Colombia. Y donde nos encontremos en el mundo, algunos ya están dormiditos en Israel, otros ya empezaron, otros apenas van a comenzar, otros todavía les faltan unas horas. Pero Bezrat Hashem, ahora que estamos en esta época de la... Ahora sí que estamos en la antesala de la era mesiánica, estamos en la era mesiánica. Entonces, Bezrat Hashem, que lo que estamos viendo es vamos a llamarle calentura de que todo el mundo quiere aprender, todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere estudiar. Si nos damos cuenta, en todos lados del mundo, antes lo que era tabú, antes lo que era escondido, ya lo tenemos al alcance de todos. Ahora sí, no hay pretexto, el de que no sé, no tengo a mi alcance el estudio, lo que antes sí pasaba. Antes sí pasaba de que no teníamos al alcance los estudios porque estaba lejos de nosotros, estaba muy distante, no teníamos libros, no teníamos morim, no teníamos morot, no teníamos por todos lados la manera de conectarnos, internet. Ahorita es la manera de conectarnos de un lado al mundo, estamos todos enlazados, el mundo entero está totalmente en la misma sinergia de Torah, de la sed por el estudio de la Torah, del hambre por saber más y más Torah. Y ahorita no tenemos el pretexto de decir no tengo el medio, no tengo la manera. Tenemos acceso en todos lados del mundo, en todas partes del mundo. Por todos lados hay shurim, por todos lados hay gente enseñando clases, morim, morot, por todos lados tenemos esa accesibilidad. Entonces ahora sí no hay ni una excusa para decir no puedo. Entonces Baruch Hashem, Bezrat Hashem, que Hashem me utilice y que Bezrat Hashem ponga las palabras correctas en mi boca para transmitir este mensaje. Hemos estado viendo la historia de nuestros ancestros y lo hemos puesto en nuestras vidas diarias. Estuvimos viendo la clase pasada lo que son las tribus de Israel, las 12 tribus, las 10 tribus de Israel perdidas, vimos, y esta vez estamos en las 12 tribus de Israel que vamos a continuar con nuestra enseñanza y mencionamos dónde estaban las tribus perdidas, pero quería tocar un punto sobre esto, que nuestro ancestro Yosef, él habíamos mencionado que tuvo 2 hijos, Efraín y Menashe. Esos hijos con el tiempo, sus descendientes se convirtieron en 2 grandes naciones impresionantes, una de las cuales llegó a ser un imperio que abarcó gran parte del mundo. Los descendientes de José, han sido los más fáciles de identificar en toda la historia contemporánea. ¿Por qué? Porque según las profecías y la bendición que recibieron de su abuelo, de Jacob, son inconfundibles. ¿Cuáles fueron esas verajot? Vamos a leer un pedacito de Génesis de Bereshit 49, 22 a 26, que dice, Yosef es como un retoño fértil retoño con el agua, que retoña junto al agua, que sus ramas trepan en el muro, los arqueros los atacan sin piedad, les tiran flechas, los hostigaron, pero su arco se mantuvo firme, porque sus brazos son fuertes. ¿Y qué nos dice? Gracias a Hashem, Dios de Jacob, el pastor y roca de Israel, se mantienen. Y dice así, y luego en Deuteronomios dice, en el 33, 13, 17 nos dice, y dijo Yosef, y dijo, bendito de Hashem sea tu tierra, venga sobre la cabeza de Yosef y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro es su gloria.
y sus astas como astas de búfalo. ¿Se acuerdan que cuando fueron y sacaron a Yosef del agua del Nilo, que dijeron, Ale Shor, levántate toro? Y así nos están hablando, como las astas de los toros, de los búfalos. Con ellas traerá, fortalecerá a los pueblos junto hasta los fines de la tierra. ¿Y qué nos dice? ¿Quiénes son ellos? Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los 10 millares de Menashe. O sea, que están esparcidos por todos lados del mundo y son fuertes y son reyes y se han enriquecido, sus tierras han sido ricas. Entonces, esas naciones que tuvieron roles claves, decisivos en la restauración, después de casi 2000 años del pueblo yehudí como nación en medio del Oriente, en 1948, que fue, esto fue la declaración de Balfour en Gran Bretaña en 1917, que favorecía los establecimientos de Palestina en un lugar geográfico, que retorno en la tierra de Israel, fue entonces reforzada más tarde gracias al decisivo apoyo político del presidente de Estados Unidos, que en ese entonces estaba Harry Truman. A finales de las décadas de los 40, los destinos de las tres naciones conocidas en la Torá como Yehuda, como Efraín y como Menashe están entrelazados. Y esas son una parte importante del desarrollo de todos los acontecimientos de los últimos tiempos. Entonces vemos que si hay una información más importante y precisa sobre la situación actual de Israel, es que en 1947 el gobierno británico decide retirarse de la tierra que fue llamada Palestina en ese momento y se puso en las manos de la ONU la decisión sobre el territorio habitado por los árabes, y fue cuando los Yehudim entraron. Las Naciones Unidas aprobó un plan que dividía el territorio en dos estados, dando a los árabes una parte y a los judíos una extensión similar de terreno también. O sea, se fue dividida una para los árabes y otra para los judíos. Y ahí es cuando nace el Estado de Israel. En 1948 nace el Estado de Israel, pero es atacado por países árabes hasta la fecha, que vivimos rodeados y acechados por los árabes, y se oponían a su existencia siempre. Israel sale siempre victorioso en la Guerra de los 6 días en 1967, y es cuando se recupera Jerusalén. Entonces se puede decir que toda la historia de Jerusalén, de Israel, está basada en profecías. Con el tiempo se han ido cumpliendo poco a poco. Tanto Yehudim como árabes descienden del mismo tronco. Venimos todos ¿de quién? De Abraham. Otros reconocen a Abraham como su patriarca, otros descienden de quizás con otras mentalidades, pero todos venimos de Abraham y todos venimos de diferente madre, pero ahí estamos. Y entonces Hashem le dijo a Abraham, le dijo lo siguiente: juro por mí mismo, y afirma Hashem, que te bendeciré en gran manera y que te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. También le dijo lo siguiente: puesto que me has obedecido todas las naciones del mundo, que dice, serán bendecidas por medio de tu descendencia. O sea, quisiera decir que ya había leído todo este pasaje de la Torá, pero no había captado su significado y su interpretación, que estaría muy relacionado con muchísimas cosas. Entonces vamos a ver cómo está esto, cómo la influencia del judía llegó al mundo. Se habla de que los judíos, al ser dispersados en todo el mundo, de que en todas las naciones donde estuvieron iban a influir para bien, ayudando a todos los pueblos y el mundo en general, y que iban a avanzar y progresar por medio de sus descubrimientos, sus teorías científicas y filosóficas, iban a ser poetas, investigadores, iban a tener premios Nobel, iban a tener tantas cosas. Por ejemplo, como Einstein, un personaje tan grande como Einstein, o como Karl Marx, como Marx Lenin, como Freud, como Immanuel Kant,
hasta también Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Franklin, Roosevelt, presidente de Estados Unidos, que sacó de esa nación en el año 1930 de la depresión económica y que se encontraba en ese entonces. O sea, también Luis Carvajal de la ¿cómo se llama? Creo que era Luis Carvajal de la Cueva. Todos ellos eran de origen judío, que por medio de ellos y sus descubrimientos han ayudado a que haya más progreso en el mundo y que haya una vida mejor para todos. Nos parece increíble todo lo que ha pasado durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Como muchos científicos judíos europeos llegaron a Estados Unidos, huyeron de las persecuciones de Hitler en contra de ellos, y cómo por medio de todo esto, de todos los científicos judíos, Estados Unidos llegó a ser una potencia militar, científica y económica. O sea, lo mismo que podemos decir de Rusia, ya que después de que se terminó la guerra, recogieron a muchísimos científicos judíos que habían quedado dentro de todos estos territorios ocupados. O sea, después se fueron convirtiendo, por medio de ellos también, en una potencia militar. Con muchos avances, muchísimos avances científicos, y luego se fueron a hacer la primera nación en lanzar un hombre al espacio, que fue Rusia, ¿no? Luego, después, es algo increíble, después se profetizó también que después de muchos años se fueron cumpliendo. Y vemos después también de la expulsión de los judíos de España y todo eso, vamos a ver cómo se fue dividiendo cuando se destruyó el Betamigdash. O sea, estamos hoy exactamente Tisha B'Av, recordando la pérdida del Betamigdash. Y todo esto fue a raíz de que se acabó el Betamigdash. Todos nos distribuimos por todos lados del mundo. Entonces, cuando se dispersaron, en cuanto a la dispersión de Israel por todo el mundo, fue algo que se le profetizó que se iba a suceder en caso de que no íbamos a obedecer, en caso de desobediencia y de que no cumpliéramos el pacto hecho con Hashem. O sea, si nosotros no cumplíamos el pacto hecho con Hashem, entonces, ¿qué iba a pasar? Iba a pasar esto, íbamos a ser esparcidos por todos lados del mundo y íbamos a tener la destrucción del Betamigdash. ¿Por qué? Porque no cumplimos con el pacto hecho con Hashem. Y se les dijo que si insistimos en no cumplir, Hashem nos perdería sin identidad. Y nos aclaró que esto se cumplió, y lo vemos, se aclaró en las 10 tribus de Israel, las 10 tribus perdidas. Pero no con 3 tribus. ¿Cuáles fueron? La tribu de Yehuda. La tribu de Yehuda, de Judá, de ahí nace el nombre judíos, de la tribu de Yehuda, que fue dispersada después de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de la era actual. En ellos nunca perdieron su identidad. Judá nunca perdió su identidad. Nunca. Y en todas partes de todas las naciones donde se encuentran, son reconocidos como judíos. Son reconocidos como nunca perdieron su identidad. Y podemos asegurar que casi todas las naciones del mundo, que en todos lados, así como dicen que puedes encontrar la Coca-Cola en Marte y en la Luna, también puedes encontrar un judío en todos lados del mundo. En todos lados del mundo vas a encontrar un judío. A donde quieras vas a encontrar uno, aunque esté asimilado, pero ahí está. Y eso es lo que vemos. En todas las naciones del mundo existen comunidades judías, y si no hay una comunidad judía, por lo menos habrá un judío. En lo referente, por ejemplo, a México, tenemos en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, fueron ciudades fundadas por judíos. Uno de los judíos, Monterrey, fue fundada por un judío llamado Diego de Montemayor. También Saltillo fue fundada por un judío, Alberto de Canto Manclova. Y Coahuila, donde uno de sus fundadores fue Carvajal, y de la Cueva. Y llamémoslo la Nueva Almadén, así le llaman. Y cual fue poblada por familias judías traídas
por España en su primer viaje con la Nueva España, Carvajal Mesla Cueva. También es uno de los fundadores de Cerralbo, Nuevo León, Santa Lucía, la que ahora es Monterrey. Y luego, después de eso, muchos judíos y efraimitas de la tribu de Efraín llegaron a América en los 3 viajes de Cristóbal Colón. O sea, América están dispersos en cualquier lugar de América Latina se llegaron. Entonces, muchísimos llegaron por varios lugares. Entonces, también vemos en Colombia, aquí en Colombia, estuve viendo la familia Velasco Rojas, la familia de la señora Fanny Mickey, que así la llamaban, y figuras como Ernesto Cortizos, Leopoldo Kup, Germán Efromovich y muchísimos más. Entonces vemos cómo se fueron distribuyendo después de toda la destrucción de Bet HaMikdash, cómo se fueron distribuyendo por todos lados del mundo, y es donde estamos ahorita, en el Galut. Y para ello, y para los descendientes de Israel que habitan en Europa, en Rusia, África y Estados Unidos, las últimas palabras de Hashem, ¿cuáles fueron? Yo tomaré a los hijos de Israel, Yehuda e Efraín, de entre las naciones las cuales fueron y las recogeré de todas partes. O sea, las tomaré de donde se encuentren. Si se encuentran en la Luna, en China, en Japón, en México, en Uruguay, en Colombia, en Tubuntu, en donde sea, en África, en cualquier lugar del mundo, yo los tomaré y los haré y los recogeré y los haré una nación. Esto, Besdat Hashem, lo estamos esperando pronto, que sea la llegada de Mashiach pronto en nuestros días, Besdat Hashem. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, después, volvamos a retornar con la muerte de Jacob. Con la muerte de Jacob. Luego de que Jacob bendijo a todos sus hijos, con todas estas bendiciones, con todas las tribus, que cada una de las tribus recibió bendiciones específicas, que él había dado a cada uno y uno, entonces la Torá nos dice así: y Jacob vivió en la tierra de Egipto por 17 años. Estos fueron los mejores años de vida, cuando finalmente no tuvo miedo, ni tuvo que hacer duelo por nadie. ¿Por qué? Porque ya había encontrado a Yosef, ya había encontrado a su hijo, que estuvo en duelo todo el tiempo por él. Y estos fueron los días de Jacob. Y así nos dice, y estos fueron los días de Jacob. Los años de su vida, 147 años. O sea, nos dice, y estos fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Esto nos dice en Génesis 47, 28. Después de darles instrucciones de cómo enterrarlo, dónde enterrarlo, qué hacer con él, entonces es cuando muere. Fíjense qué importante. Jacob les dio instrucciones a todos sus hijos. No vaya a ser que lo vayan a dejar en Egipto. Él no quería que lo dejaran en Egipto. Acuérdense que Egipto era un lugar lleno de idolatría. Egipto era un lugar lleno de puras cosas idólatras. Ahí idolatraban cualquier cosa. Y él no quería que vaya a ser Hasbe Shalom, Dios no lo quiera, un medio para que lo idolatren, que lo vayan a hacer un dios o lo vayan a hacer un ídolo y vayan a pedir sobre su tumba. Entonces él pide que lo saquen de Egipto y que se lo lleven ¿a dónde? A Meharata Machpelah, a la cueva de los doblados. ¿En dónde? En Hebrón. Allá en Hebrón, donde está, ¿quiénes están ahí en esa cueva? Está Adán y Eva, donde dicen que está ahí la puerta del Gan Eden. Exactamente, es ahí que Jacob lo entierran, Besrat Hashem. Y entonces, ¿quién cuenta los años los años en días? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a decir, tengo realmente 54 años, voy a decir, yo tengo 50 por 365 días, ¿cuánto sería? Si hacemos la cuenta, ¿cuántos días? ¿Quién cuenta los días de su vida? ¿Quién cuenta los días? O sea, y sin embargo lo vemos en la Perashá Hayezará. También comentamos cómo la muerte de Abraham se describe diciendo que murió
Abraham también murió con sus días saciados. O sea, también en Bereshit 25:8 nos dice, Abraham murió con sus días saciados, queriendo decir que cada día fue un logro. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Tenemos que vivir los días día a día. No podemos dejar pasar nuestros días dormidos. No podemos dejar que los días pasen sin producir, sin crear, sin realizar, sin dejar una semillita buena de vida, de salud, de algo que florezca para las siguientes generaciones. No podemos pasar la vida desapercibidos. Tenemos que ir por la vida sembrando semillitas de amor, semillitas de confianza, semillitas de Torah, semillitas de ternura, semillitas de compasión, semillitas de gesed, de ayuda, de semillitas de todas las cosas buenas, todos los actos buenos. A eso venimos al mundo. Ir pasando por el mundo sembrando semillitas positivas, semillitas que dejen fruto. Así tenemos que hacer. Entonces, por eso nos dice aquí, Jacob, estaba hablando de Jacob, que los días de Jacob fueron, o sea, vivió así Jacob. Sus días, los días de Jacob, los años de su vida. Y también de Abraham nos dice lo mismo, los días vivió con sus días saciados, o sea, aprovechó cada día de su vida. ¿Eso estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos pasando la vida desapercibida, dejamos pasar la vida con los ojos cerrados, sin mirar a los lados qué es lo que está sucediendo. Vamos pisoteando a quien está a nuestro alrededor, vamos hablando sin pensar, vamos... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta vida? Tenemos que pensar en producir, tenemos que pensar en ser productivos, tenemos que pensar en dejar esas cosas de amor. Tenemos que pensar, ¿qué voy a hacer en mi vida? Y cuando termina mi día, recapacitar. ¿Qué hago? ¿Qué hice en el día? ¿Cómo pasé mi día? ¿Dejé pasar el día y no produje? ¿Dejé pasar mi día y se fueron las horas y no hice nada productivo? ¿No dejé nada en este mundo? Entonces debemos de pensar, si en un día por lo menos hice un gesed, hice un acto de bondad, escuché a alguien que necesitaba unas palabras, necesitaba que lo escuchen, entonces ya cumplí con ese día. Por lo menos una cosa. Si en ese día le dije unas palabras de aliento a una persona, ya cumplí. Si en ese día ayudé a alguien en algo que necesitaba, también cumplí. O sea, tenemos que diariamente hacer por lo menos una cosa productiva, por lo menos una cosa que deje una semillita de amor, una semillita de pasión, una semillita de compasión, una semillita de escuchar, una semillita de cosas buenas. Y cuando dije pasión, no estoy hablando de pasión de amor, de sexual, estoy hablando de pasión por el estudio, pasión por aprender, pasión por vivir la vida con alegría, pasión por hacer las cosas. O sea, vamos por esta vida con esa pasión, vamos por esta vida con una pasión por la vida, por querer luchar en la vida, por vivir la vida con alegría, por vivir la vida con amor, con esa pasión de vivir día a día a día. Y eso es lo que era Jacob, eso es lo que era Abraham. Así vivieron día a día. Por eso nos dice, estos fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y así nos dice también con Abraham, los días con sus días saciados, porque cada uno tuvo un valor. Entonces también vemos que también en la Perashá Vaigash, el faraón le pregunta a Jacob, como lo vimos anteriormente, ¿cuántos son los días de tus años, de los años de tu vida? El faraón también vino a preguntarle a Jacob, ¿cuántos son los días de tu vida, los años de tu vida?
también refiriéndose a los años en días. Y eso también lo vemos en Bereshit, en Génesis 47:8. ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Así nunca preguntamos cuántos años tienes. Sin embargo, aquí también se refiere a que Jacob le contesta humildemente que los días de su peregrinaje en este mundo, o sea, es decir, existencia física, han sido 130 años, pero pocos y malos. O sea, Jacob, realmente, ¿cuál ha sido los años de mi vida? Es decir, los logros. Y no se acercan, nuestros años se acercan un poquito a los de nuestros ancestros, para nada. Para nada, no tenemos ni siquiera un alcance mínimo a llegar a lo que eran los años de la vida, los días de la vida de nuestros ancestros. Jacob estaba diciéndole a que Abraham e Isaac vivieron en forma completa. Jacob, eso es lo que nos está diciendo. Ellos, Abraham, Isaac, sus padres, su abuelo, vivieron en forma completa y lograron muchísimas cosas, mientras que él, Jacob, tuvo más que nada una existencia física, eso es lo que está diciendo. Porque él era humilde. La humildad de Jacob. Él no decía que él valía, no decía que él había vivido. Pero realmente Jacob pasó parte de su vida lamentando la muerte de su hijo, que creía que estaba muerto. Entonces, no pudo tener el disfrute de los años como él hubiera querido, como los días. Entonces, por eso él se refiere que él tuvo una vida sin logros. Él tuvo una vida física de 130 años, de una existencia, una vida existencial, pero no, eran pocos y malos. ¿Por qué? Porque no disfrutó realmente de la vida. Y cuando realmente disfrutó fue cuando llegó a Egipto, que estuvo los años, que estuvo en Egipto, que fueron 17 años en la tierra de Egipto. Eso sí pudo decir él que los vivió a plenitud. Pero antes, él no pudo decir que los vivió a plenitud. Él se refirió a simplemente fue un mundo físico. Él pasó por la vida sin disfrutar. Entonces, así Jacob dijo que sus padres sí lo vivieron completo, pero él no pudo. Vivió una vida de logros que a sus 147 años nunca, o sea, se puede decir que no mató ni un día, pero él no lo consideraba así. Pero la Torá sí nos dice eso. O sea, que también vivió una vida de logros. O sea, aunque él no lo reconoce, la Torá sí nos lo hace ver, que él sí vivió una vida de logros y que nunca desperdició matando el tiempo, sus días. No mató un día. Entonces, nuestros sabios nos señalan que la palabra muerte no se utiliza aquí con Jacob. Jacob no experimentó el sabor de la muerte. Jacob no experimentó el dolor de la muerte. Simplemente se fue del mundo físico. ¿Ok? Y nos habla también que Yosef cayó sobre su padre llorando y ordenó a sus sirvientes que lo embalsamaran. Aquí vemos la primera embalsamiento, ¿cómo se dice? Embalsamiento, el primer embalsamiento de un ser humano. Es cuando él pide a sus sirvientes que embalsamen a su padre. Yosef es el que por primera vez embalsama a una persona. Y fue Jacob. Jacob fue embalsamado para que no se eche a perder y lo pudieran llevar a Meharat Machpelah sin que se pasara a putrefacción y puedan llegar con bien para poderlo enterrar. Entonces, a pesar de la tradición judía, es dejar que el cuerpo se descomponga, tan pronto como sea posible, ponerlo en el piso, en la tierra,
Esa es la mitzvah, ponerlo directamente en la tierra, porque dice, del polvo vienes y al polvo regresarás, y los gusanos se tienen que comer el cuerpo. Yosef lo hizo por consideración de que los egipcios lo iban a tomar como si fuera irrespetuoso de que se llevara a su padre a otro lado a enterrar. Era como decir, no te agradezco de que nos recibiste, era decir, como no acepto tu recibimiento en esta tierra y me estoy llevando a mi padre de acá. Entonces, vio que José pensó que era irrespetuoso sacar a su padre de Egipto en ese momento y era irrespetuoso que no se embalsamara a su padre. Entonces el proceso de embalsamiento tomó 40 días después de los cuales todo Egipto tuvo unos 30 días de duelo por Jacob. Fíjense qué interesante. Entonces, vamos a ver ahora. Yosef le pide a todo mundo que le prometa, que les jure que los van a sacar de Egipto, que también se lo van a llevar a enterrar a Israel. ¿Y quién dice también? Jacob les pide que juren, que también los lleve a Meharat HaMachpelah. Entonces, Yosef le pidió permiso al faraón que enterraran a su padre en Israel. Yosef enfatizó que su padre le había exigido que hiciera un juramento. Entonces, la pregunta es, ¿son los juramentos sagrados para el faraón o no? Entonces preguntó Yosef, haciendo alusión al juramento que había hecho Yosef años antes con su padre. O sea, estaba prometiéndole no divulgar que él sabía una lengua más que el faraón también. O sea, empezó él empezó a decir que había prometido a su padre. El faraón inmediatamente respondió que anda, ve, entierra a tu padre tal como te lo hizo jurar. Y eso lo vemos en Bereshit 56. O sea, que cumplió con la palabra que el padre le había hecho prometerle. Luego de esto viene la procesión funeraria. ¿Cómo fue la procesión funeraria de Jacob? Yosef y sus hermanos dirigieron la procesión dejando a sus familias. Los dejaron en Egipto y la condición del faraón para garantizar su retorno era esa, que no se fueran todos, imagínense. El faraón tenía miedo de que se fueran todos y no regresaran. Entonces el faraón les hizo que se quede toda la familia y que se fuera la procesión a enterrar a Jacob y dejaran a la familia en Egipto. Entonces, esa era una garantía de que iban a regresar a Egipto. Entonces, con una tropa de jinetes, carrozas egipcias y todo, acompañaron a Jacob. Acompañaron a Yosef a enterrar a su padre Jacob. Jacob les había dado instrucciones a todas las personas que iban a llevar al ataúd y les especificó que en qué dirección debían pararse a cada quien. O sea, les dijo quién se va a parar de cada lado, quién iba a estar aquí, quién iba a cargar el ataúd, y iban a hacer la procesión a la manera que Jacob les dijo cómo. O sea, Jacob les explicó, me voy a morir, quiero que me entierren así, quiero que me hagan esto, quiero que me lleven así, quiero que se paren así, quiero que caminen así. O sea, imagínense, hasta en eso pensó Jacob. Jacob pensó en todas las instrucciones de cómo pararse, en qué dirección iban a caminar, cómo iban a hacer las cosas, de qué manera se iba a parar cada hijo. Y esta misma forma fue respetada años después cuando los Yehudim, todos los judíos acamparon en el desierto y viajaron en el desierto. Fue la manera en que Jacob dispersó y acomodó alrededor del ataúd a sus hijos. Fíjense qué interesante. La manera de que Jacob acomodó a sus hijos y a todos alrededor del ataúd
digamos que el ataúd es el Aron HaKodesh, donde está la Torá, y alrededor están las tribus de Israel. De esa manera acamparon en el desierto. De esa manera fueron acampando en el desierto y iban, y era con la carroza, era como llevar la carroza fúnebre, el Aron HaKodesh, que es Jacob, y todas las tribus de Israel alrededor. Entonces Yosef sintió, él siendo rey, y Leví, Yosef y Leví, que la tribu llevaría el arca sagrada, no debían cargar el carro fúnebre. Los dos hijos de Yosef, Efraín y Menashe, tomaron sus lugares de cargar la caja, digamos, la carroza fúnebre, ¿sí? Y ellos tomaron los lugares. La procesión entró en territorio de Canaán, los habitantes los recibieron con armas, creyeron que era una invasión, imagínense. Solo cuando vieron la corona de Yosef que sobre el ataúd, ahí se dieron cuenta de que era un funeral en honor a Jacob. Entonces los reyes cananitas se agregaron también sus coronas y llamaron al lugar el duelo de Egipto. Y lo vemos en Bereshit 50:11. Y ellos elogiaron a Jacob en ese lugar. Elogiaron y nombraron a Jacob en alto. Entonces, el Midrash nos dice, fíjense qué interesante, el Midrash nos dice que cuando la procesión funeral llegó a Hebrón, donde está la Meharat Machpelah, había una sorpresa para ellos ahí. ¿Cuál era la sorpresa de ellos ahí? Se encontraba el tío Esab, el malvado Esab, imagínense, ¿se acuerdan de Esab? ¿Quién era Esab? El tío, el que había peleado con Jacob, la primogenitura, que Jacob se escapó de Esab porque Esab quería matar a Jacob. Pues ahí estaba esperándolos. Ahí Esaú estaba esperándolos, se había adelantado. Estaba firmado que él tenía derecho sobre la última tumba que quedaba en el lugar. Y él estaba diciendo, no, esa tumba es mía, ese lugar es mío, no de Jacob. Él me quitó mi primogenitura, pero este lugar es mío, a mí me pertenece. Fíjense qué increíble. Entonces empezaron a discutir los hermanos ahí, y quién ha ido a Israel, y quién ha estado en la tumba de... Ahí van a ver que también está la cabeza de Esaú. Vamos a ver qué pasó acá, interesante. Empezaron a discutir los hermanos. Nuestro padre te la compró en una gran cantidad de plata y oro. No, esa tierra es mía. ¿Dónde está el documento? A ver, Esaú empezó a decir, ¿dónde está el documento? Enséñame que es mía, enséñame que es tuya, que realmente la compró. Y entonces Esaú les dijo, tráiganme el documento, yo quiero ver el documento. Si el documento no está aquí, papelito habla, yo quiero ver el papelito. Entonces Esaú dijo que traigan ese documento, vayan a buscarlo. Entonces mandaron al veloz de Naftalí. Naftalí es comparado como una gacela, porque corría como un fuego, rapidísimo, como el viento corría. Entonces Naftalí se preparaba para correr rápidamente a Egipto y traer el papelito. La situación fue salvada ¿por quién? Por el nieto de Jacob. El nieto de Jacob se llamaba Hushim. Hushim era hijo de Dan. Escuchen esto, qué interesante, qué increíble. Está increíble. Hushim era hijo de Dan. Hushim no escuchaba bien, estaba un poquito sordito. Y él vio que peleaban y a quién veía que discutía todo el tiempo, Esaú. Y lo veía discutir, y no, y ustedes tráiganme papel, y esto no, vayan por esto, no, me pertenece a mí, no. Y Hushim vio que el culpable de todo problema era Esaú. Y entonces, ¿qué hizo Hushim, el hijo de Dan? Él era grande y fuerte, pero era bien sordito. Cuando comprendió que Esaú estaba discutiendo por el funeral de su abuelito, de su Zeide, de su abuelito, del Saba, entonces él dijo,
se enojó tanto y dijo, yo no voy a permitir que mi tío Esav, literalmente agarró, sacó una espada y le cortó la cabeza. Este fue el cumplimiento de la profecía de Rivka. Rivka tuvo esa profecía, Rebeca tuvo esa profecía. ¿Cuál es la profecía de Rebeca que decía? Voy a perderlos a ambos los voy a perder en un día. Y esto está escrito en Génesis 27, 45, que Rivka, Rebeca dijo, voy a perderlos a los dos en un día. Hushim sacó la espada, le cortó la cabeza rodó y cayó en la tumba. Su cabeza tuvo el privilegio, él tuvo el mérito de estar enterrado en Mayarata Machpelah, pero su cuerpo no. Su cuerpo se dedicó a pecar. Su cuerpo se dedicó a hacer cosas negativas. Su cuerpo se dedicó a hacer cosas malas. Se fue por las cosas carnales de esta vida, se fue por las cosas materiales de la vida, se fue por las cosas y las pasiones de la vida. Fíjense qué interesante, la cabeza tuvo el privilegio de estar enterrada en Meharat Machpelah. Entonces, de acuerdo a la tradición, la cabeza de Esav rodó dentro de la cueva. Lo que se aprende de aquí es que la cabeza de Esav sí tuvo la capacidad intelectual, sí tuvo esa capacidad intelectual, la cabeza era igual a los patriarcas, pero sus deseos carnales de su cuerpo lo sacaron del espacio, lo sacaron de ahí, lo sacaron de lo mejor de él. El cuerpo no lo permitió ser igual que nuestros patriarcas, no lo permitió estar en ese nivel. El cuerpo y los placeres carnales lo hicieron caer, desgraciadamente. Entonces, de aquí aprendemos que la cabeza, la intelectualidad de Esav era el mismo nivel que su hermano, pero su cuerpo no. Las pasiones eran lo que lo detenían. Y amigos, hasta acá lo vamos a dejar. Vamos a ver un pedacitito más. Ya no vamos a alcanzar. Porque acuérdense que tengo clase, pero Besat Hashem, vamos a abrir los micrófonos para que cualquiera que tenga alguna duda pueda preguntar o pueda decirme cualquier cosa. Ya el tiempo Yo tengo una duda. Besat Hashem, y continuamos, Besat Hashem. Yo tengo una duda. Dime, Miriam. A Jacob lo hicieron como lo hacen los egipcios, la costumbre lo embalsamaron como lo hacen los egipcios. Exactamente. ¿De la misma forma? Exactamente, lo embalsamaron, quedó perfectamente su cuerpo intacto, como una momia, digamos. La momia, como una momia, la forma momia. Exactamente, lo embalsamaron perfectamente, fue una de las primeras embalsamadas que hicieron. Hijos de la maíz. Pero Perdón, es que se están peleando mis colibríes. Traen un pleitísimo y son como 5. Ay. Perdón. Bueno. No, traen un pleitísimo. Bueno, hablando de pleitos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de pleitos de nuestros ancestros y de aquí aprendemos todo impresionante. Cómo se van formando los sellos en nuestra vida, cómo vamos sacando nosotros lo mejor de nuestros ancestros y debemos de aprender las cosas positivas. Si nosotros queremos que Besat Hashem pronto tengamos en nuestro tiempo la construcción del Bet HaMikdash, tenemos que lograr que estemos, digamos, la mejor versión de nosotros y aprovechemos nuestros días siempre. Yo tengo una duda. Dime. Hola, Shalom. Hola, Shalom, ¿qué tal? Mira, acabas de decir algo sobre los científicos relacionados al judaísmo, más bien que eran judíos. Y nombraste algo acerca del avance que eso significaba hacia el mundo. Ajá. No sé qué diga muy bien la Torá, apenas la voy empezando.
pero no sé si tú me puedes orientar en que haya alguna sección donde diga que se puede matar a conciencia. ¿La hay? ¿Se pueda qué, perdón? Matar a conciencia. Así como el holocausto judío, como el holocausto armenio. También hubo un holocausto y fue causado por un judío. Oppenheimer, científico alemán, y es judío. Fue judío. Y pues tenía esas raíces. No sé qué Mira, proceda ahí, o qué haya dicho la Torá, porque era contemporáneo a Einstein. Bueno, yo a Einstein en realidad es bueno su trabajo y todo, pero no, para mí no aportó mucho a la ciencia. Aportaron más otros personajes, mira, sino más bien no nos vamos sí. a ir, no nos vamos a ir en personalidades específicas, pero estamos hablando de realmente una generalidad de lo que es el aporte ha sido en general del judaísmo. El judaísmo ha aportado bueno y malo. O sea, hemos tenido de todo. El judío está comparado con las estrellas, como está escrito que fueron bendecidos Abraham, la bendición, una de las bendiciones, ¿cuáles fueron? Le dijo a Hashem, tú serás como qué, como el cielo, como las estrellas del cielo y el polvo del mar, de la tierra. ¿Qué significa eso? Que podemos ser buenos y brillar como las estrellas y ser luz para todas las naciones, o podemos ser como la arena, lo más bajo de lo más bajo. O sea, hay de todo, hay de todo. Hay quienes van a utilizar su sabiduría para bien y hay quienes van a utilizar su sabiduría para mal. En todos lados se cuecen habas, acuérdate. Pero más sin embargo, también hay errores. Hay a veces gente que actúa sin pensar en las consecuencias. A veces un dedo que tú aprietas, un movimiento que tú haces sin pensar las consecuencias, puede traer atrocidades. Y a lo mejor tu interés o tu motivación no fue esa. A lo mejor tu interés o tu motivación era positivo y sin embargo fue utilizado para mal. Desgraciadamente en la vida vemos eso, en todos lados de la vida vemos eso, y en la ciencia. ¿Por qué crees que muchas veces las cosas que tú haces es boicoteada? ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas que tú puedes hacer pueden tener una repercusión muy fuerte y puede ser muy mala. O a lo mejor es tan positiva y la gente mala tiene tanta fuerza y tanto poder que no te va a dejar desarrollarlo. ¿Por qué? Porque va en contra de la fortaleza para el mal. Entonces, también tenemos que ver eso, o sea, no sabemos cuáles son los motivos, pero todo lo que sucede, todo es porque Hashem así lo ha querido, bueno o malo. Si esas personas utilizaron su sabiduría a lo mejor quisieron hacer algo bueno y fue utilizado para mal, es porque así Hashem lo decidió. Es porque así Hashem quiso. ¿Por qué el Bet HaMikdash se destruyó? El Bet HaMikdash no estaba destruido, ya estaba destruido desde antes. Los hermanos ya estaban divididos. Todo el pueblo de Israel estaba totalmente perdido ya. Todo el pueblo, no había unión. Entonces ya había destrucción. Entonces lo único que Hashem hizo fue destruir las paredes. Ya no había interior, ya no había corazón. Ya no había corazón. Y eso lo vemos en los ayunos anteriores, fue el comienzo. El comienzo fue una advertencia. ¿Y qué hicimos nosotros? No hicimos nada por detener la destrucción. No hicimos nada. Ese fue el comienzo de la destrucción. Ya estaba destruido totalmente adentro. Entonces lo único que Hashem hizo fue, ¡pum! Ya, lo poco que queda, que son los ladrillos, los quitó. Y eso es lo que debemos hacer. Bueno, Roberto, ¿quieres decir algo? No, desafortunadamente empecé en la mitad de la charla y entonces quedé pues fuera de contexto. Estoy escuchando todo lo que dicen y espero pues orientarme más con lo que preguntan y con lo que respondes. Gracias. Bueno, tengo que cerrar porque ya viene mi clase que empiezo ahorita, pero de todas maneras nos estamos viendo la próxima clase en la misma hora, en el mismo canal.
Y yo voy a mandarles, Besrat Hashem, la grabación. Que ya saben, búsquenla en Facebook o búsquenla en todos los medios donde los mando, en YouTube, Gracias. lugares. Morat, yo quiero felicitarla por su excelente exposición y solo me gustaría agregarle al compañerito que hizo la pregunta de que no hay que olvidar que la dualidad está dentro de nosotros, tanto tenemos lo bueno como lo malo. Entonces, hay un punto que me gustaría con él comentarle, no precisamente por esa dualidad se tenga que tipificar el judaísmo y decir un judío que hizo esto o aquello. Creo que todos, o sea, todos tenemos esa dualidad y de cada uno depende cuál desarrollamos más, nada más. Pero siento yo que judaísmo es algo, nuestra relación con Hashem está como que puntito y aparte. Nada más es lo que quería comentar. Sí, claro. No, compañerito, no. Eso es lo que sí, es la verdad. ¿Qué queremos? Aquí tenemos el angelito bueno y el angelito malo. ¿Cuál quieres alimentar? ¿Cuál alimentas? Así es. Y eso es, pero bueno. Besat Hashem, nos estamos viendo el próximo miércoles a la misma hora en el mismo canal. Los espero. Besat Hashem. Bye bye. Muchas gracias. Gracias. Bye. Que estén muy bien. Igual, descansen. Gracias. Gracias, Chili. Nos vemos al ratito. Es ya, ¿no? Ya, sí, ahorita, vámonos.